Vamos, está grabando. Ya. Bueno, en primera instancia le acabo de subir el enunciado. Ya, es el auxiliar número 12, que se lo subí, que es en el fondo una cosa que no alcanzamos a ver en auxiliar, porque no pensé, no estaba del todo claro si aquí iba a entrar. Y la profe lo vio en clase, igual le dio un buen énfasis, que es lo de potencial efectivo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un problema, probablemente el otro quizás se lo deje planteado. Quiero hacer el primer problema de potencial efectivo, porque se van a encontrar algo parecido en el examen, ¿ya? Eso es como, así que tienen que prestar ojo, pestaña y ceja a este problema, ¿ya? Y después podemos conversar de otros problemas y ahí hasta que nos den las pilas, ¿ya? ¿Les parece bien? Entonces, ya. ¿Cuánto corto voy a proyectar el enunciado? A ver, lo tengo por acá. Ya. ¿Se ve bien? Ya. Entonces, auxiliar número 12, bueno, repaso de examen. Tenemos lo siguiente. La primera pregunta es una pregunta de potencial efectivo. Nos dicen, el potencial efectivo debido a la interacción de un par de partículas viene dado por la siguiente expresión, que es esta de acá. Potencial efectivo, que es función de la posición radial, es igual a el momento angular partido en dos veces la masa por la distancia al cuadrado, más una constante por r al cubo. ¿Ya? Donde, claro, ahí dice en el enunciado, L es el momento angular, M la masa reducida y C una constante. La energía del sistema es E. Ya. Nos piden encontrar primero una expresión para la componente radial F de R, de la fuerza entre las dos partículas. Nos piden cachar si la fuerza es atractiva o repulsiva. Después nos piden cuál es el radio de R0 de la órbita circular permitida por este potencial. ¿Ya? Ahí les voy a enseñar cómo hacer eso. Expresar el resultado en términos de L, C y M. ¿Ya? En la pregunta C nos piden cuando E es mayor que Emin, encontrar qué tan rápido la separación entre las partículas va cambiando mientras el sistema pasa por el punto R igual a R0. Expresar el resultado en términos de E, Emin, L, C, M y R0. Y en la parte D nos piden encontrar la energía cinética en R igual a R max. Ya. Entonces, démosle. Ya. Primero, ya aquí llegué como bomba, pero ¿cómo se siente para el examen en general? Así, como así unos minutos como para tantear terreno. ¿Cómo se sienten para el examen en general? ¿Han estudiado harto? ¿Qué sienten que les cuesta más como para que después lo comentemos? Quedo atento, díganme ustedes, chiquillos. ¿Alguno? A mí personalmente me pasa que no sé cómo en qué enfocarme más, porque siento que igual es como, la profe dijo, como es lo último que vimos después del C2, y siento que se ha visto mucha materia después del C2. Ya, mira. Entonces como que entre fuerzas centrales, Lagrange, sólido rígido. Entra esto, potencial efectivo. Potencial efectivo. Esto es una pregunta. También debería entrar SRNI. Eso es otra. Y la tercera, y otro concepto que general que debería entrar es sólido. Sólido rígido. Esas tres cosas. ¿Ya? Por ejemplo, osciladores forzados y esas cosas como que no le den tanto énfasis, ¿ya? Como que es esto, estas tres cosas. Que es lo último que vieron en realidad. Los últimos tres tópicos que se vieron fueron estos. Entonces, repasen esto, esto, esto y esto. Y la pregunta, mira, las preguntas complicadas para mí van en este concepto de acá y este concepto de acá. ¿Ya? Y esta, no tanto. Ya, pero la dificultad del examen va a estar en estas dos preguntas principalmente. Pero igual, obviamente, entiendan bien todo esto porque tienen que entender bien. Ya, pero eso, potencial efectivo, SRLI y sólido rígido. Esas tres cosas. Ya, en eso enfóquense. Ya, que por ahí le respondí a un par de personas por correo que era eso, pero para que quede como grabado. Enfóquense en eso. Ya, ¿qué más? ¿Algún concepto que sientan que están flaqueando mucho, algo que les cueste mucho? Vieron o sea, en clase igual lo hicimos, aprovecho antes de que se me olvide, en clase lo hicimos, un resumen de SRNI, que hicimos un resumen de SRNI. La cosa es que en uno de los auxiliares del zip que le subí, que es el auxiliar número, el auxiliar número, enunciado auxiliar anterior, acá está. Si no me falla la memoria, debería ser como el aux
Ah, no, en las pautas. Está en las pautas como creo que como el AUX 15, algo así de eso. Pero en una de esas pautas está el resumen que hicimos en clase. Ya, por si es que alguno no lo pudo anotar, el resumen de SRNI también está ahí. A ver si les digo al tiro. Sí, justo, el auxiliar 15. En la pauta del auxiliar 15 está ese resumen, ¿ya? Como para decir que no se acuerdan qué es cada término de las fuerzas de SRNI, revisen la pauta del auxiliar 15 del zip que les subí. Ya, eso también. Entonces, ya los tópicos lo hablamos, estamos check con eso, los tópicos del examen, la pauta de la AUX 15, vamos también, revisen eso, que igual es el mismo resumen que hicimos en clase, pero también échenle una mirada a eso. Y... Rodrigo, una duda. Dime. Esta no es la auxiliar 12 recién. Sí, pues. Pero por eso yo le subí un zip de mis auxiliares de semestres anteriores. De ahí ya. En la pauta del auxiliar 15 está el resumen. Ah, ya, súper. Ya, gracias. No me asusté, así como, ¿cómo que no se lo subí? No, pero eso, échenle una mirada a eso, pero es el resumen que hicimos. Y están con las definiciones que anoté en la pizarra y todo. ¿Ya? Y ahí hay un ejemplo más detallado de cómo ocupar cada una. Otro consejo, miren, ¿cómo se llama este profe? De Ricardo Muñoz. Miren ese apunte, en particular la parte de SRNI. Échenle una mirada para que entiendan cómo, de dónde sale cada fuerza ficticia, qué significa, porque puede que les sirva un poco en el examen. ¿Ya? Échenle si tienen tiempo, ¿no? Échenle una mirada a eso, a ese capítulo de SRNI, de ese apunte, que estaba súper bien explicado. Le dan como un sentido como bien en palabras a las cosas. Otra cosa, antes que se me olvide, un segundo. Otra cosa que tengo que mencionarles, también échenle una mirada a... Hay otra cosa, pueden echarle una mirada importante. Y también échenle una mirada a la punta de Cordero. Yo creo a la punta de Cordero también échenle una mirada, si es que tienen tiempo. A la punta de Cordero. Rodrigo, tengo una duda. Dime. De casualidad, la ecuación de Binet, ¿tú crees que sea necesario o que le damos importancia o Igual échenle una no? mirada. Igual échenle una mirada. ¿Ya? Y que no les puedo decir exactamente si lo van a ocupar o no, pero igual échenle una mirada. ¿Ya? Ajá. Puede que no lo ocupen, ¿ya? Pero igual échenle una mirada. ¿Ya? Mm. Échenle una mirada. ¿Qué otra cosa? Pero sobre todo, enfóquense en potencial efectivo lo que vamos a hacer en esta auxiliar. De verdad, guárdense eso en la cabeza, lo que vamos a hacer hoy día. Ya, eso es lo más importante. Esto, y bueno, después me van a cachar por qué. Ya, entonces, al grano. Ah, ya, démosle. Ya, disculpen la hora, pero acabo de llegar a la casa, así que no hay mucha chance de haber hecho el auxiliar antes. Ya, entonces, acá. El, ya. Entonces, la P1. Hagamos la P1 del auxiliar. Ya, bueno. Primero, tenemos definido el potencial efectivo con esta forma. Potencial efectivo de R es igual a L partido en 2mr cuadrado más CR al cubo. ¿Ya? Eso es como la definición que nos dieron. ¿Ya? Tengo una duda con respecto a eso. Es que acabo de ver como comparar el apunte de Cordero ¿Ya? con, o sea, quizás es lo mismo, pero como que me cuesta mucho memorizar fórmulas, entonces yo tomé el mecánica el semestre pasado y viendo un ejercicio que no era específicamente de fuerzas centrales, era como que tenía la ecuación de movimiento y de ahí derivaba. O Eh, sea, que era igual a menos la derivada del potencial y ahí integraba y ahí tenía el potencial efectivo. sí, sí, sí. No, se está Porque bien. sí, es lo Pero mismo, sería lo mismo. Porque, o sea, es que eso lo ocupaba para como una fuerza cualquiera, no como una fuerza, creo, o no estoy es segura. que es como lo que vimos, es que eso es lo mismo que nosotros vimos, por ejemplo, cuando vimos la definición de fuerza conservativa y todo el tema. De hecho, por ejemplo, una fuerza central es como por definición una fuerza conservativa. Y acá estas cosas como que también les podéis calcular potencial y todas esas cosas, pues, pero es como la misma lógica. Le calculáis como, y no sé, puede decir como una integral por componente y todo, es lo mismo, lo mismo.
Ya, mira, si de hecho ahora vamos a hacer problemas y van a cachar, que es lo mismo que hemos hecho siempre, pero con, Ya, con ya. otros nombres. Ya, pero es lo mismo. Ya, entonces, este gráfico, bueno, se lo dan en el enunciado, y lo voy a dibujar acá. A grosso modo es algo así, con el comportamiento del potencial efectivo. Esto, así se ve. Ya. Ustedes me dicen al tiro si es que se queda pegado el iPad, porque la vez pasada hice clase y se me quedó pegado. Así que ustedes me avisan, pegan un grito y me dicen, no, se quedó pegado. Ya. Pero por mientras, tenemos algo de esta forma. ¿Ya? Pongámoslo, y aquí justo llega ese punto. Ya, entonces esto es min, esto es E, y esto es el potencial efectivo. ¿Ya? Y esto es R. ¿Qué implica esto? Matemáticamente me está diciendo que el potencial efectivo, a medida que yo me voy acercando, o que voy acercando mis partículas, porque esta es la interacción de un par de partículas, a medida que voy acercando mis partículas, como que el potencial efectivo sube. Así se va para acá. Lo mismo, si yo me alejo, por ejemplo, desde un cierto punto de equilibrio, el potencial efectivo sube. ¿Ya? Matemáticamente o físicamente esta cuestión significa básicamente que es como, es por ejemplo, lo mismo que pasa cuando, no sé, ustedes en química, yo creo que ya todos vieron química, y si no, lo vieron en el colegio eventualmente, que es que cuando ustedes tratan de juntar un átomo, por ejemplo, o los núcleos de un átomo, los núcleos de un átomo como que tienen una distancia definida en la cual están en equilibrio, ¿ya? Porque si ustedes lo acercan, van a tratar de repelerse, y si ustedes lo alejan, van a tratar de acercarse, ¿ya? Entonces, eso, básicamente. Y responde a eso. ¿Ya? El punto es que existen como en física en general, la interacción de partículas se puede modelar como con estas fuerzas de atracción. ¿Ya? Esa es como la gracia. Hay algunas fuerzas, por ejemplo, que solamente aumentan su potencial cuando se acercan y otras solamente cuando se alejan. ¿Ya? Por ejemplo, un caso típico es, no sé, que solamente aumenta su potencial cuando te alejas, es la gravedad. Mientras más lejos esté, más grande el potencial. mg por h. Mayor altura, más grande el potencial. Y no sé, no sé, no sé, la repulsión entre electrones, por ejemplo, mientras más cerca estén, más fuerte va a ser como la fuerza, va a ser más fuerte va a ser el potencial que, que, que está asociado a ese sistema. Ya, entonces, ya. Teniendo eso en cuenta, tenemos lo siguiente. Bueno, partimos con la al tiro. Ya. Nos dicen encontrar una expresión para la fuerza radial FDR, que es la fuerza entre las dos partículas. Ya. Entonces, primero, acá, ojo que está bien sacado. El potencial efectivo, por definición, se define como lo siguiente. Potencial centrífugo más otra cosa, que es el potencial sistema dinámico. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos términos es lo siguiente. L cuadrado partido en 2mr al cuadrado más UR. Ya. Cuento corto, si se fijan, cuando ven esta expresión, tienen lo siguiente. Este término de acá decrece con r al cuadrado, ¿cierto? No sé, una constante por 1 partido en r cuadrado. ¿Ya? Y 1 partido en r cuadrado, cuando uno se acerca a 0, crece, ¿ya? Entonces es como esta parte, es como básicamente esta parte del comportamiento, ¿ya? Por otro lado, este segundo término, que es este de acá, es r al cubo, entonces viene asociado a esta parte del comportamiento, y su suma genera la curva completa, ¿ya? Eso lo cachan, eso cachan como que ese término significa eso y ese término significa eso, y uno les pone nombre, ¿no? ¿Ya? Porque sí, ¿ya? El punto es que esos términos son el potencial centrífugo, que siempre tiene esta expresión, L cuadrado partido en 2mr al r cuadrado, y el otro es el UDR, que es el resto del potencial. ¿Ya? Eso. Entonces tienen esas dos definiciones. ¿Ya? Eso como bíblico. Así como potencial centrífugo es este, que es básicamente el momento angular al cuadrado partido en dos veces la masa por la distancia al cuadrado. Y el resto es el potencial sistema dinámico. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, se tiene, bueno, primero, FDR es la fuerza asociada solo al potencial dinámico. ¿Ya? Es la fuerza asociada solamente al potencial dinámico.
¿Qué implica esto? Que ustedes se van a esto de acá, y esta expresión de acá, esa, este FDR solamente está asociado a esa expresión de ahí, ¿ya? Es decir, ese FDR no está asociado a ese, está asociado a esta, ¿ya? Eso es como, básicamente, cuando uno calcula la fuerza asociada a este potencial, uno considera solamente esta componente, uno no considera el potencial centrífugo, solamente el potencial del sistema dinámico, ¿ya? Que es lo que normalmente nosotros hacíamos. ¿Se acuerdan cuando nosotros calculábamos el potencial, digo, la fuerza asociada a un potencial? Lo que hicimos como cuando le hice el resumen de los tres casos para demostrar potencial, que era por integral de línea, por rotor y por gradiente. ¿Ya? Y ahí me acuerdo que les expliqué la diferencia entre el gradiente y el rotor, y el gradiente, el rotor y la divergencia. ¿Ya? Revisen esa auxiliar. El punto es que, en este caso, solamente nosotros para calcular el FDR consideramos el UDR, no consideramos este término acá. Ya eso, grábenselo a la cabeza. Ya, eso, anótenlo, anótenlo. Igual, si no lo alcanzan a anotar, pueden ver el video de nuevo, apenas terminen lo de subir, y acuérdense de eso. ¿Ya? Esa es como la gran sutileza que tienen que tener en este momento. No pueden llegar y directamente integrar esta expresión, sino que tienen que considerar solamente el potencial del sistema dinámico. ¿Ya? Eso. Entonces, en función de esto, y aquí hacemos lo que toda la vida saben, FDR es igual a, por definición, menos el gradiente de UDR. ¿Ya? Eso implica que FDR es igual a menos derivada parcial de con respecto a R de UDR, y eso implica que FDR es básicamente menos 3CR al cuadrado. ¿Ya? Que básicamente es agarrar, como les dije, este término de acá, ese, que es el UDR, este término de acá es el UDR. UDR igual a CR al cubo. Y ese término, le hacen esto y obtienen la fuerza. ¿Se cacha bien eso? Rodrigo, ¿me puedes repetir por qué es 13, o sea, CR al cubo el potencial y no el otro, el L partido en 2MR? Es que ese es el potencial centrífugo, por definición. L partido en 2mr cuadrado. Ese es potencial Ah, ya, centrífugo, por por definición. definición. ¿Ya? Y todo lo que te Mm, sobre, mira, así dicho de manera muy burda, todo lo que te sobre es el potencial del sistema. ya, o sea que siempre va a estar ahí el L partido en 2MR. Sí, sí, de hecho sí. Espera un segundo. Sí, debería estar siempre ahí, de hecho, sí. Ya, ya, súper. O sea, miento, no siempre, no siempre, pero cuando tengan esa expresión así, de esa forma, L cuadrado partiendo en 2mr al cuadrado, sigue el potencial centrífugo, por definición, ¿ya? Pero no siempre lo Ya. van a tener explícito cuando escriban el potencial. Puede que tengan solamente una pura función, también es una posibilidad, ¿ya? Pero eso, Pero entonces, una duda, sorry, que me interrumpo. sí, 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 dime, dime. Pero entonces, ¿no estaría como mal dimensionalmente o no? ¿Cómo? Como porque se supone si por definición es L cuadrado y acá es solo L, ¿no estaría como mal dimensionalmente? L cuadrado partiendo en 2mr cuadrado más UDR. Eh, lo anoté mal en el enunciado. No, pero es L cuadrado. L cuadrado, dimensionalmente L cuadrado partiendo de M cuadrado. Ah, ya. Ya. Eso. Entonces ahí tenemos la fuerza. Ya, pero lo importante es eso. Ya. No hay más vuelta que darle. Ya. Detalle importante. Si a quien le interesa, como tiene un menos, es una fuerza atractiva. Porque si se fijan en la fuerza de atracción entre dos partículas. Entonces, por ejemplo, tienen partícula 1, partícula 2, y no sé, y tienen un vector R que va de una partícula a la otra. Este es R. ¿Ya? Y es opuesto a R, entonces es atractiva. Es decir, la fuerza que ejerce esta sobre esta apunta en esta dirección. Entonces empuja a esta partícula hacia acá. Ya, eso. Pero sí, el detalle no, como conceptual. Pero no es lo importante, lo importante es el cálculo. Ya, eso es lo importante. Ya.
parte B. Si se fijan, son preguntas cortas, ya, pero hay que cachar como bien cómo se hace. Entonces, para tener una órbita, ya, ¿qué nos dicen? ¿Cuál es el radio R0 de la órbita circular permitida por este potencial? Expresar el resultado en términos de L, C y E. Ya. Para tener órbita circular, ya. Esta es la definición como de tener como órbita circular en realidad. La derivada del potencial efectivo con respecto a la posición, evaluada en R igual R0, tiene que ser 0. Ya. Oh, se quedó pegado. A ver. Ya, pero no sé, mientras me escucho, por mientras. Lo importante es que, claro, ustedes derivan el potencial efectivo con respecto a la posición, o con respecto a un radio, mejor dicho, y evaluando en ese radio, van a llegar a un radio en el cual esa derivada se hace 0. Ya. A ver, esta cuestión no me apaña en absoluto. Ahí sí, estamos de nuevo. Ya. Bueno. Vuelvo a repetir, para que quede claro. Ya. El punto es que lo que ustedes hacen es agarrar la expresión del potencial efectivo y la derivan con respecto a la posición. ¿Ya? Y tienen que encontrar en el fondo la posición que hace que esta cuestión sea 0. ¿Ya? O dicho de otra forma, en el fondo el radio R0 es el radio que hace que la derivada del potencial con respecto a la posición sea 0. ¿Ya? Que dicho de otra forma es que sea estable energéticamente siempre. ¿Ya? Eso. Que no varíe su energía en función de la posición. Es decir, su trayectoria siempre sea circular. Porque ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si ustedes tienen una trayectoria no circular? Por ejemplo, ya, un caso que ustedes cachan. La Tierra. Por ejemplo, este es el Sol. Bueno, el Sol no es azul, pero créanme que el Sol es azul. ¿Ya? Este es el Sol. Ya. Y acá está el otro eje de la elipse. El otro punto clave de la elipse. Entonces tenemos que la trayectoria de la Tierra es algo así, ¿cierto? Ahí estoy yo, en la Tierra. Ya. El punto es que cuando ustedes están acá, por ejemplo, la distancia entre la Tierra y el Sol es distinta a cuando ustedes están acá, claramente. Y como se imaginarán, la fuerza gravitacional, a grosso modo mg por h, con la gravedad, o mejor dicho, más que mg por h, como la aceleración, la aceleración que siente la partícula acá y acá no es la misma. ¿Ya? Dicho de otra forma, el potencial que tiene la partícula acá y acá no es el mismo. ¿Ya? Entonces, eso. En cambio, si ustedes, por ejemplo, tuviesen una trayectoria circular, en vez de que esto fuera así, ustedes fueran en un círculo, por ejemplo, el potencial de la Tierra con respecto al Sol, gravitacionalmente, sería igual, siempre, porque tiene una trayectoria circular. No sé si se cacha eso, a grosso modo. ¿Lo ven? Que si ustedes están más alejados del Sol, tienen más atracción, hay una mayor fuerza, entonces hay un mayor potencial. En cambio, si ustedes están siempre a la misma distancia, la fuerza con la que atrae esto, con la que se atrae es distinta. Ya, perfecto. Ya. Entonces, esa es como la definición. Y esto lo debieron haber visto en clases. Creo que lo vi que lo vieron en clase. Esa definición que le acabo de anotar. Coma, donde R0 es el radio de la órbita circular. Ya. Entonces, luego, reemplazando, vemos lo siguiente. Reemplazando, o sea, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos la expresión del potencial efectivo, la derivamos con respecto al radio y reemplazamos R0. Entonces obtenemos algo de la forma, bueno, d de R de UF en R igual R0 es lo mismo que menos L al cuadrado partido en MR0 al cubo más 3C R0 al cuadrado igual 0. ¿Ya? Vuelvo a repetir, lo que hice fue derivar esta expresión de acá, potencial efectivo, lo derivé. ¿Ya? Y evalué R igual R0, por eso llegué a R0 acá. ¿Ya? Entonces,
de esto, despejando, llegamos al tiro que R0 es L cuadrado partido en 3cm elevado a un quinto. ¿Ya? Es decir, ¿qué significa ese resultado? Es básicamente el radio R0 de la órbita circular permitida por el potencial que le están dando por enunciado. ¿Ya? Es decir, con el potencial que tienen por enunciado, la trayectoria es estable radialmente si es que ustedes giran con esta distancia radial. O dicho de otra forma, una partícula va a oscilar en torno a la otra a una distancia R0 igual L cuadrado partido en 3m. Si ustedes, por ejemplo, por algún motivo fueran capaces de alejar la partícula, acercar la partícula oscilaría. ¿Ya? Haciendo este recorrido, en el fondo, como que lo que tendrían sería un movimiento así el potencial. El potencial es igual, lo planteamos recién. Lo graficamos. Entonces, ustedes están acá. Este es R0 al final del día. R0. Este es el eje R y este es el eje UF. ¿Ya? Si, por ejemplo, ustedes le aplicaban una perturbación, es decir, no sé, pues lo llevaran a, qué sé yo, un R0 más delta, por ejemplo, esto oscilaría entre R0 más delta y R0 menos delta. ¿Ya? Y se movería así. Pum, 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 pum. Y dicho de otra forma, una partícula y otra partícula, la distancia entre ellas se movería entre R0 menos delta y R0 más delta. ¿Ya? ¿Se cacha bien eso? En vez de mantenerse solamente en R0. ¿Qué es eso? Esa es como la utilidad de esto. ¿Ya? ¿Bien? ¿Sí? Vayan diciéndome que sí, porque como para cachar que me van cachando, si no, pues, para que me van cachando, pero para ver si me voy explicando. Por favor. Yo sí, bien. Bueno, ya. Entonces, eso. Detalle. Obviamente consideramos que R0 es punto de cero. Pero eso, que también es un caso en que en realidad no, matemáticamente imposible, porque esta función de acá no tiene mínimo en cero. Nunca llega a cero. De hecho, diverge en cero. Pero eso, ya. Estamos. La parte C. La parte C. Cuando E, es decir, la energía del sistema es mayor que Emin, encontrar qué tan rápido la separación entre las partículas va cambiando mientras el sistema pasa por el punto R igual a R0. Expresar el resultado en términos de E, Emin, LC, EB y R0. Ya. Entonces, bueno, por definición, ¿se acuerdan? En clases, esto es la parte C, en clases nosotros vimos esto, que yo les comenté que la energía cinética se puede modelar de esta forma. No lo vimos exactamente así, pero más o menos se puede entender esto. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que nosotros podemos tener cinética rotacional y cinética translacional? ¿Cierto? Cuando hablamos de sólido rígido, no se los mencioné en este caso, pero se los mencioné cuando hablamos de sólido rígido y alguien me preguntó, creo que fue Bastián que me preguntó de hecho, que era, no me acuerdo quién, pero era como el caso de la pelota, por ejemplo, de la pelota que rotaba, por ejemplo, y de la pelota que rotaba y a la vez se trasladaba. ¿Ya? Alguien me preguntó eso. Bueno, el punto es que, ¿se acuerdan que esta tenía solamente cinética rotacional? Esta tenía cinética rotacional más cinética translacional. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso, cierto? ¿Sí? Ya, ahí veo un pulgar arriba. Sí, 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 Ya, sí. ya, perfecto. El punto es que en este caso ocurre algo parecido. ¿Ya? Ustedes tienen cinética producto del movimiento radial y producto del giro. ¿Ya? Y esto es una definición, ¿no? Ya, esto es una definición. Es una forma distinta de escribir. Ya, pero es lo mismo. Cinética translacional y cinética rotacional. Es decir, tienen una partícula, voy a ponerle otro color. Ya, pongámosle partícula azul. Y considero otra partícula negra. La partícula negra gira en torno a la partícula azul. ¿Ya? Pongámosle una simplificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, más trayectoria, porque debería ser una elipse para que se viera como. Pero, a ver, ahí. Algo así. Como que se aleje, se acerque y se aleje de la partícula. Ya. El punto está en que van a tener como que su distancia radial varía. Entonces ahí tienen R punto. Y también tienen el componente de giro. El L partido en 2mr cuadrado. Ya tienen esos dos componentes. ¿Ya?
Entonces, por eso tienen cinética rotacional y translacional, ¿ya? Pero el punto es que son fórmulas, no viene al caso como calentarse más la cabeza con esto. Pero el punto es que son fórmulas, ¿ya? Ya, entonces, bueno, acuérdense de eso, cinética rotacional, translacional. No creo que sea tan relevante igual, pero ténganlo en mente, ¿ya? El punto es que tienen una definición de cinética que es, ya que probablemente a la profe le den clase y si no, les voy a mandar un pequeño resumen con eso. Pero la profe lo dio repito. El punto es que tienen que la cinética es esto, un medio de la masa por r punto al cuadrado más r al cuadrado, factor de L partido en 2m en mr cuadrado al cuadrado. ¿Ya? Esto, reordenando términos, es L cuadrado partido en 2mr al cuadrado más m medios, factor de r punto al cuadrado. ¿Ya? Es reordenar. Entonces, tenemos la cinética. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? La energía de nuestro sistema, en R0, ya, reemplazando, la energía del sistema, la energía total. Si se acuerdan, la energía total del sistema es básicamente eh, el potencial más la cinética, lo que hemos visto toda la vida, en el fondo, que es como sumar cinética más los potenciales que hay. En este caso, el potencial es el potencial efectivo. ¿Ya? Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre acá? Que es re interesante. Nada, no ocurre nada. Hay que reemplazarlo. L cuadrado partido en 2mr0 al cuadrado más m medios r punto al cuadrado en r0 más u de r0. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Entonces tenemos eso. La energía total del sistema es este término más este término más este término. ¿Ya? Entonces, si se fijan en un detalle, si bien nosotros escribimos la cinética así, tenemos la cinética así, ¿cierto? ¿Ya? Y si se fijan, la cinética tiene ese término. Y si se fijan, también el potencial efectivo tiene el mismo término. ¿Ya? Entonces, acá llega una cosa re interesante, que es que realmente el sistema como que siente un potencial extra producto de la cinética. Ya, y esto es una volada súper profunda, pero quédense con eso. El sistema siente un potencial extra al potencial real del sistema producto de la cinética. O si lo quieren ver de otra forma, el potencial del sistema produce un componente dentro de la cinética. Como que son ambas formas de verlo. Ahí pónganle el nombre que quieran, pero la fórmula es esa. ¿Ya? Entonces, el punto es que acá yo me tomé la libertad de escribir este término, que son de la cinética, y el término del potencial. ¿Ya? Entonces, o dicho de otra forma, podrían haber agarrado solamente este término de cinética y haber agarrado este término y este término de potencial efectivo. ¿Ya? Pero no lo sumen dos veces este término. Eso es lo único. ¿Ya? Sé que muchas cosas nuevas probablemente, pero tienes que tenerlas en cuenta para el control, para el examen, digo. ¿Ya? De todas formas, igual yo voy a ir a responder dudas de todo el tema, ¿ya? Porque no pensé que iba a entrar realmente esto, así que me vio bastante por sorpresa. Entonces, eso, ya. Pero el punto es, tenemos entonces la energía total del sistema, viene dada por este L cuadrado partiendo de mr0 cuadrado, más m medios por r punto al cuadrado, igualado en r0, más el potencial en r0. Ya, tenemos esas dos cosas. Ya. Además, eh, además, como min igual a L cuadrado partido en 2mr0 al cuadrado más u de r0, que era lo que habíamos calculado acá, el min. Digo, mientras no lo habíamos calculado, pero habíamos calculado que el potencial mínimo venía dado en R0. Ya eso como que por definición. Entonces tenemos esto, que la energía mínima es siempre esto, básicamente, evaluar el potencial efectivo en R0 y evaluar evaluar el potencial efectivo en R0. Ya. Ya. Entonces, con esto hacemos lo siguiente, E menos min igual a L cuadrado, M medios, R punto, R0 al cuadrado, eso implica que dr de t, R igual 0,
igual a 2 partido en M, E menos M. Ya, cuento corto. ¿Qué es lo que hicimos acá? Básicamente lo que nos estaban pidiendo era qué tan rápida la separación entre las partículas va cambiando. ¿Ya? Entonces, para eso, lo que nosotros hacemos es la diferencia de energía. En el fondo, como para sacarnos la cinética pura, por decirlo así. ¿Ya? Y obtenemos este término acá. ¿Ya? Con ese término, nosotros podemos despejar el dr de t. Dr de t es r punto. ¿Ya? Y con esto podemos despejar eso. ¿Ya? Eso. Sé que es muchas cosas nuevas, pero cuando termine el auxiliar, lo voy a subir esta cuestión y van a tener que verlo de nuevo probablemente. ¿Ya? Porque sé que son muchas cosas nuevas. Pero, pero, pero traten de captar lo más que puedan ahora. Ya. Rodrigo, Dime. me perdí en lo de, me perdí, ¿qué era lo de EMN, EOR? EMIN, la energía mínima del Ah, sistema. ya, la energía mínima. ¿Y de dónde habíamos sacado eso? Es la definición, pues evaluar el potencial efectivo en R0. Ah, ya, ya. ¿Ya? Porque Ya, si te gracias. fijáis, la energía mínima, tenéis trayectoria circular. Pues. Entonces, este término es cero. ¿Ya? Entonces sería lo mismo que cuando evaluamos esto, sería directamente como tener solamente el potencial efectivo evaluado en R0. Ya, eso. Ya, ¿Ya? ya, gracias. Entonces con eso despejan E menos E min, obtienen esta expresión de acá, luego calculan dr de t y obtienen esta expresión de acá. Y con esto ya tienen problema resuelto. ¿Ya? Eso. Eh, ya. No sé cómo, pero me interesa sobre todo que se haga la idea. Si el problema que se van a encontrar no va a ser exactamente igual, pero tienen que tener nociones de esto. ¿Ya? Es más sencillo que este, pero si entienden bien este problema están al otro lado. Pero tienen que madurar este problema. ¿Ya? Pero eso. Tenemos ahí esa parte. Ya. Disculpa, Rodrigo. Dime, dime. En la energía mínima no hay componentes. ¿Por qué no hay componentes cinética? Porque no hay variación radial, porque es trayectoria circular. Entonces, la componente cinética era esto, ¿recordáis? Esta era la cinética. O sea, la cinética sería como el potencial efectivo, o sea, estaría como incluido en el potencial efectivo, O ¿no? sea, en teoría sería, la cinética sería solamente el potencial centrífugo, de hecho. ¿Ya? Y ahí viene la gracia. Porque al final del día te sobraría solamente ese término. ¿Qué es lo que nos queda acá, cierto? Potencial centrífugo. Al final del día, bueno, más por multiplicado por r cuadrado. Pero es lo mismo. De hecho, ni siquiera el potencial centrífugo directamente, porque el cuadrado partiendo de mr cuadrado, ¿sí? Ah, ya. Solamente ¿Ya? cuando hay traslación hay energía cinética. Energía cinética, o sea, energía cinética como traslacional, sí, pero en este caso tiene solamente cinética rotacional, que Ah, implica ya. solamente tener potencial efectivo al final. Ya, Eso, gracias. ya. Eso, parte D. Ya. La parte de encontrar energía cinética en R igual R max. Ya. Ya, primero, R max cumple la siguiente condición, donde de R a dt en R max igual 0. ¿Ya? Por ser máximo, esta es como la definición de máximo. Ser máximo. ¿Ya? Esa es como la definición. ¿Ya? Por máximo y mínimos que viene una indiferencial, cuando la derivada de la posición con respecto al tiempo es 0, el radio máximo. ¿Ya? ¿Qué va? Eso como, con eso tienen el radio máximo. Ya. Entonces, como nosotros calculamos ya la cinética habíamos calculado de esta forma, K L cuadrado, R igual a L cuadrado partido en 2mr cuadrado más m medios multiplicado por r punto al cuadrado. Eso implica que K en R max es igual a L al cuadrado partido en 2m R cuadrado max. ¿Ya? Y ahí estamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Básicamente evaluamos la cinética en R max. ¿Ya? En la cual, donde R max, cuando yo alcanzo R máximo, se cumple que la derivada de R con respecto al tiempo es 0. Entonces, este término se hace 0 y me resulta solamente ese término. ¿Ya?
Eso, si se fijan en general son cosas cortas, pero son muy conceptuales, ¿ya? Y esto es una pregunta un control, y la pregunta que ustedes se encuentran probablemente va a ser mucho más corta en realidad. Pero tienen que entender esto, son cosas conceptuales, ¿ya? Entonces, no sé cómo transmitirles más cómo enfrentar estos problemas, pero acuérdense de algunas definiciones, pues, como recuerden que es el potencial centrífugo, recuerden que es el potencial sistema dinámico, recuerden las formas en las cuales se escribe el potencial efectivo, pauten problemas de potencial efectivo, ¿ya? Porque en algunos casos puede aparecer explícito o no ese término, ¿ya? Sino que puede, no sé, que le aparezca, qué sé yo, por alguna función que también tenga una forma así, no sé, qué sé yo, ahí la función que se les ocurra, o una función así, por ejemplo, qué sé yo, ahí ustedes tienen que ver, no, esa nunca va a tener potencial efectivo, algo así, o algo así, por ejemplo, también. Ahí ustedes tienen que ver. Ya, pero el punto es que revisen casos, revisen casos. Este es como el caso que creo que más complejo que se van a encontrar. Pero revisen otros casos, ¿ya? Revisen otros casos con otras funciones. Así, problemas de potencial efectivo con otras funciones. ¿Ya? Tienen esta función, revisen problemas con otras funciones. Ya, ¿qué otra cosa? Recuerden la definición del gradiente. No se confundan que el gradiente agarra un escalar y tiene un vector. Eso es como definición. Gradiente, recuerden. Gradiente. Tira, agarra un escalar, tira un vector. Eso acuérdense siempre. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Para cuando tienen esta expresión, básicamente lo que hacen es integrar por coordenada, ¿ya? Y en este caso, como una pura coordenada, como es dirección radial solamente, llegan a integrar. Ya eso ahora. Algunas definiciones extras que se tienen que acordar. Bueno, órbita circular, definición, esto. No, miento. Órbita circular, definición, esto. Acuérdense de eso también. Derivada del potencial efectivo respecto a la posición, igual cero. El radio en el cual se cumple eso es el radio de órbita circular. Es decir, en ese radio siempre está. Ya eso acuérdense también. ¿Qué otra cosa se tiene que acordar? Rodrigo, disculpa, ¿qué había dicho con respecto? Ese es el radio que cumple lo que es la órbita circular. Sí, ese es el radio de tu órbita circular. Si, por ejemplo, tú impones un radio Ah, más ya. chico que ese, te va a oscilar entre un radio y otro. En cambio, si tú le tiras ese radio, la partícula va a girar en ese radio, a radio constante. Ah, radio constante. Ah, ya. Ya, entiendo. Y abajo me quedó una duda de Dime. el, la última que hiciste, que fue como que derivaste, no sé si fue que había que derivar la cinética ¿Cuál? En la o parte C, en la D, creo. La última, la última. la parte D. No, lo que había que hacer era imponer condición de ¿Eso ser qué es? máximo. Una función, su máximo es cuando la derivada Pero, es cero. sí, 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 sí. Pero es de la derivada de la posición. Sí. Por eso, pues, de R de D, este es R punto. Y eso es cero. Para que sea R, para encontrar R max, impongo esto. Ah, ya, 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 entiendo, Pongo ya. R punto Y de igual cero. ahí, Y ahí reemplazo en este término de acá. la cinética. Ah, ¿Cachai? ya, ya, Ahí se me da. Y me ya. queda solamente eso. Aquí. Insisto, igual, bueno, cualquier duda, igual pueden preguntarme ahora, pero también échenle una mirada al video después. Ya, lo ven a 2 por el video y, bueno, no sé, con lo rápido que hablo, no creo que no. Bueno, pero si lo pueden ver a 2 por, ojalá, y ahí cualquier duda me pueden consultar también. Ya, ya por eso. Ya, vamos, ya, hagamos la otra pregunta. Es que se van a encontrar, no sé, a ver, ya hagámoslo ahora. Ya hagámoslo. Rápido, sí, sí, es re rápido. Hagámoslo ahora. Ya, súper rápido. Ya. Y de ahí nos tiramos a resolver preguntas. Trajeron preguntas, ¿por cierto? Así que vamos a darle, ya. P2. Ya, la P2. Fuerza central, dice. Una partícula de masa m está sometida a la influencia de la fuerza central dada por la expresión f de r igual menos k partido en r al cuadrado menos lambda partido en r al cubo con k lambda mayor que cero. Explicar por qué una partícula en un campo dado por una fuerza central se mueve siempre en un plano. Eso es una definición, pero tienen que demostrar por qué se hace. La parte B, encontrar el potencial efectivo asociado. Graficar asumiendo que tienen un mínimo. Puede darse a ambos casos, que les den un potencial efectivo, les den una fuerza y calculen su potencial efectivo. Pueden ser ambos casos. ¿Ya? Bueno, graficar asumiendo que tiene un mínimo. Encontrar el punto de equilibrio de la partícula y establecer los casos límites en que es estable. ¿Ya? Entonces, vamos al desarrollo. Ya, entonces tenemos la definición de la fuerza que nosotros nos dieron, es F de R igual menos K partido en R al cuadrado, más, no, menos lambda partido en R al cubo. Esa es la definición de la fuerza que nos dieron. ¿Ya? Entonces, bueno, hagamos el monito. Hagamos el monito. Aquí, aquí, aquí y aquí. Ya, súper.
Vamos a dibujar un vector acá. Acá. Lo vamos a llamar momento angular. Vamos a llamar otro vector acá. Lo vamos a llamar P. Acá un punto que lo vamos a llamar O. Va a estar unido a este por un vector R. Y acá está la masa M. ¿Ya? Entonces, nuestro sistema consiste en una masa M, que la acabo de dibujar, que está en un, bueno, este es nuestro sistema de referencia, un punto arbitrario. Nuestro sistema de referencia, y un vector arbitrario es el vector que une a nuestra partícula con el sistema de referencia. Esta partícula tiene dos elementos importantes que se le pueden calcular. Uno es el momento angular, L, que por definición es R cruz P. Uno se preguntará, ¿qué es P? P es básicamente el momento lineal. ¿Ya? Por definición, entonces, tenemos que L es igual a MR plus B. ¿Ya? Entonces, acuérdense de esto. Si es que, por ejemplo, no se acuerdan como bien la definición del momento angular, acuérdense del momento lineal. El momento lineal siempre es la masa por la velocidad. ¿Ya? La cantidad de movimiento. Y su extrapolación o su generalización a giro viene dada por esto. Tienen que multiplicarla por el vector de posición en ese orden. R cruz P. No lo calculen al revés. En ese orden. Acuérdense. ¿Ya? Y eso. Con eso tienen la definición del L. Ya. Entonces, ya. Notar lo siguiente. Ya. Notar lo siguiente. 1. F. Habíamos dicho, bueno, una fuerza radial. ¿Cierto? Porque dicen que es una fuerza central. Entonces, una fuerza radial. Ya. Otra cosa que también sabemos es que el torque, por definición, es R plus F. También definición. Y de ahí se deduce que, derivando esta cosa, tengo eso. Torque derivado me entrega el L. Porque por segunda ley de Newton, ustedes saben que d a de t de F igual P. Esa es como la forma general de la segunda ley de Newton. ¿Ya? No, al revés. Al revés. Está revendiendo U. D a de t de P es igual a F. Ahí sí. Ya. Esa es como la forma general de la segunda ley de Newton. Pero ahora mismo, lo importante es que se acuerden de la relación entre el torque y el momento angular. Eso es como lo que me interesa que se quede. Como ese término y ese término. No. ¿Qué otra cosa? Entonces, algún detalle importante. Cuando ustedes tienen una fuerza central, una fuerza central por definición es una fuerza radial. Ya eso es como definición. Si ustedes están girando en torno a un punto, ¿ya? Y su fuerza siempre apunta en la dirección del vector que une su eje de giro y su partícula, tienen algo de esta forma. Tienen su partícula, pongamos, su partícula, pongámosle de masa L. Tienen su trayectoria, tienen su punto O, y tienen un vector R que une ambos. ¿Ya? Hasta ahí nada nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes calculan R cruz F, bueno, pongámosle que la fuerza actúa en esta dirección. Así. Eso es una definición de una fuerza radial. ¿Ya? Entonces se cumple que R cruz F es 0, siempre. Porque si no se acuerdan, el producto cruz era el área del paralelogramo. Acuérdense siempre de eso. ¿Qué implica eso? Que ustedes se dibujan dos vectores así, después proyectan y calculan esa área. Y después tiran un vector que sea para arriba o para abajo en el plano. El punto es que si tienen los dos vectores coincidentes, ese vector y ese vector no tienen área entre medio. Entonces 0. ¿Ya? Por si no se acuerdan cuál es 0 y cuál no es 0, acuérdense de eso. ¿Ya? Igual lo vimos antes, pero nunca está de más recordar. Ya, entonces, tenemos lo siguiente. Ya. A partir de esto, como es una fuerza central, esta expresión es 0. ¿Ya? En eso habíamos quedado. Ya.
por definición de torque, tenemos que tau es igual a dl a dt, que es lo que habíamos conversado recién. ¿Qué es lo que pasa? Este término de acá, yo dije que era cero. Es decir, la derivada de esta cosa es cero. Eso implica que L es igual a una constante. ¿Por qué? Porque la derivada de toda constante es cero. ¿Ya? Entonces, como yo dije que esto es cero, implica que el momento angular es constante. ¿Ya? ¿Todos claros con eso, cierto? ¿Están ahí todavía, no? Sí. Sí, ya, bueno, bacán. Ya, pero todos clarísimos con eso. Ya. Entonces, ¿qué implica esta cuestión? Que la cantidad de movimiento angular es constante. Es decir, si yo, por ejemplo, no sé, por ejemplo, ya tengo mi partícula que tiene momento angular constante, y yo la alejo, por ejemplo, yo la alejo, esta partícula, va a tener que andar con velocidad menor, ¿cierto? Por la definición de momento angular, que era esta, ¿cierto? Esta era la definición de, esta era la definición de momento angular. Entonces, si yo, por ejemplo, aumento el radio, tengo que disminuir la velocidad, ¿ya? Y de hecho, eso explica, por ejemplo, una de las leyes de Kepler, creo que es la segunda o la tercera ley de Kepler, no me acuerdo. Hoy debería saber eso. Pero una de las leyes de Kepler, la de que en el fondo el vector que une el Sol con los planetas barre área igual en tiempo igual. Ya eso. Viene asociado a lo mismo en realidad. ¿Ya? Eh, Eso. Entonces, cuando ustedes se alejan del Sol, por ejemplo, la Tierra va girando más lento. Cuando se acercan al Sol, es decir, cuando están en el afelio, en el perihelio, tienen distintas velocidades. Cuando está el perihelio es el que está cerca y el afelio el que está lejos, creo. O al revés, no me acuerdo. Pero el punto es que cuando ustedes están acá, tienen la trayectoria, tienen el Sol acá. Acá van terrible rápido y acá van terrible lento. Ya, eso. Para mantener el área de esta cosa, que es en el fondo, el área de esta cosa es la magnitud del momento angular. Porque si se acuerdan es el área del paralelo. ¿Ya? Entonces la magnitud del momento angular, entonces va en área igual en tiempo igual. Ya, pero eso. Ya, pero dato color. Ya. Bueno, entonces, volviendo a lo que les decía, como L es constante, eso implica que L igual MR cruz B igual constante. Ya habíamos quedado en eso. Ya. Mm, ya. Entonces, ¿qué es lo que nos pedían demostrar? Explicar por qué una partícula con un campo dado por una fuerza central se mueve siempre en un plano. Ya demostramos entonces que esta cuestión conserva momento angular. Ya, lo demostramos. Y ahora, ¿de qué me sirve esta cuestión? Re interesante, porque si se fijan, en el fondo, el, el plano donde se mueve esta cosa, el plano donde se mueve, viene dado por la unión entre el vector posición y el vector velocidad. ¿Cierto? Dicho de otra forma, tienen una trayectoria random. Tienen su partícula, tienen su origen acá, tienen su R, y el movimiento viene dado por RB. ¿Sí? Eso es como un plano viene definido por eso. Un plano viene definido por dos vectores. Y el plano del movimiento viene definido por la acción conjunta de la posición donde parto y el vector donde voy moviendo. La velocidad me indica como, hoy voy más para acá, voy más para acá. Pero al final eso me indica la velocidad. ¿Ya? Y el radio. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica eso? Me está diciendo que el vector que es el producto entre R y B, en estricto rigor, el vector L igual M, R, cruz B, es constante. Eso implica que R cruz B es constante. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Que esta cuestión al final del día me entrega un vector que es perpendicular a la trayectoria. Me está diciendo que ese vector perpendicular es siempre el mismo. Es decir, yo, por ejemplo, estoy parado acá, por ejemplo, estoy parado acá, estoy parado acá, estoy parado acá. Tengo el mismo vector perpendicular perpendicular. Es decir, un vector que, pongámosle que sale del plano. Y siempre el mismo. Acá, acá, siempre el mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica eso? Mi plano
un plano por definición se define, bueno, por un vector posición más un vector normal al plano. Entonces, como el vector normal al plano es siempre el mismo, y el vector, obviamente estamos siempre en la misma opción, tenemos que esta cuestión siempre está parada en el mismo plano, lo cual igual tiene todo el sentido del mundo en realidad, porque si considero un momento angular, siempre voy a girar como, siguiendo como la misma posición a la misma velocidad, velocidad, posición, velocidad, posición, teniendo como ese par ordenado en una cierta combinación, llego a siempre al mismo momento angular, ¿ya? Pero eso, entonces, esa es como la idea, ¿ya? Como esto es constante, el plano que define a esa superficie es siempre constante. Ese es como el argumento para resolver eso. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya. ¿Están ahí todavía o no? Sí. Ya, ya, bacán. Ya, entonces estamos. La parte A, que esta era como la más conceptual. La otra es más rara. Ya. La parte B. Parte B. Ya. Nos piden encontrar el potencial efectivo asociado a esta fuerza. Graficar asumiendo que se tiene un mínimo. Ya. Entonces, lo mismo que en el problema anterior en realidad. Mismo que en el problema anterior. Ya. Rodrigo, disculpa, Sí, dime. me quedó como colgando la parte de qué afectan, como, porque explicar por qué una partícula como en un campo dado con una fuerza central. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Que tengas como un campo dado. Ah, porque, no, no, El no, no, campo dado no, es no, la fuerza. O sí, sea, el sí, campo, sí, claro. Sí, sí. el campo es la fuerza. Es un campo Ujú, vectorial la fuerza. De sí. hecho, como que en general uno a los vectores, una muy buena pregunta, de hecho, a los vectores en general nos dice campo, ¿ya? Campo. Yo puedo tener un campo escalar, un campo vectorial, por ejemplo, una función de varias variables. ¿Cachai? Por ejemplo, Es que, acá, el vector posición, por ejemplo, la fuerza es una función de una pura variable, pero es un campo al final del día. ¿Ya? Porque tú te puedes parar en distintos puntos del espacio y vas a tener una determinada fuerza. ¿Cachai? ujú. Pero eso. Es que había leído hace poco también como la parte que decía, como que demostraba esa parte, que es como, ¿por qué, eh, por qué siempre se movía en un plano? Pero como que decía que, a ver, espérate, en el apunte de Cordero que decía como, wait, a ver, no, pero es que decía como algo, eh, una posición, a ver si lo encuentro. Dame un segundo, un segundo. Aquí está. Dice, pero si el momento angular es constante y puesto que L es igual a R plus P, el plano que definen los vectores R y P permanece fijo. Eso es como que no lo entendí. Como que el plano que definen los vectores R y P permanece fijo. Se refiere como que tenéis que establecer que esos vectores van a estar formando como un plano todo el rato. Si no, no podría decir como que sería en un plano, que el movimiento se haría en un plano. Sí, po, no, pero por eso, la definición de un plano, la definición de un plano es un plano que queda parametrizado por dos vectores, ¿ya? O dicho de otra forma, tú puedes escribir el plano como algo de esta forma, R más B por un lambda, por ejemplo, para hacerlo más genérico, B por lambda. Es decir, tenía un vector posición, un vector, el nombre tenía esta cuestión, esto, ¿cómo se llama este vector? El vector director, ahí está. Vector posición, vector director y un escalar, por ejemplo. ¿Ya? Y con esto tú puedes con esto en el fondo como que podéis parametrizar, o sea, en realidad con esto parametrizáis como un vector en realidad, pero no, miento, me falta una componente. Pero el punto es que tengo el vector posición Pero, y a la vez con el vector normal, que es el producto de cruz entre estos dos vectores, y me tiro un vector hacia arriba, defino el plano. ¿Ya? Ahí sí.
Pero es por eso entonces tengo como que tener que o sea, que la velocidad en el fondo, porque si el momento angular, lo único que va a afectar ahí es la velocidad, no la masa, pues. Pero entonces Claro, si tienen que estar la velocidad y el radio constante al fondo, en el fondo. no O necesariamente sea, constante, pueden ir variando. Por el ejemplo, plano. mira, por ejemplo, la trayectoria de la Tierra, en este mismo caso, la trayectoria de la Tierra, a ver, ¿dónde está el monito? ¿Dónde está? Lo borré. Bueno, el punto es que la trayectoria de la Tierra pasaba lo siguiente, ¿te acordáis que tenía como, no sé, pues, el Sol acá y todo el tema, y que la Tierra iba terrible rápido acá, iba súper lento aquí? Súper lento, a miles de kilómetros por hora, pero súper lento en comparación a esta. Y tenía radio distinto y velocidad distinta. Y acá tenía otro radio y otra velocidad, ¿cachai? Pero el punto es que el producto en magnitud de los dos es el mismo. Es decir, R cruz B magnitud y R cruz B magnitud en ambos casos es igual. ¿Cachai? Y como por definición puedes definir la trayectoria Mm, que sigue esto, de esos dos vectores, tienes que definir un plano. Y el plano en el fondo es todo lo que está dentro de acá. tiene que ser fijo. Esta cosa está parada en estos puntos, son algo, Ah, ya. ¿cachai? Pero define un plano, ¿cachai? Esa trayectoria está en un plano, en este plano que está acá, por decirlo así. En la hoja, Ujú, ¿cachai? ujú. Ya, buenísimo. Sí, Ya. Entonces, creo la que parte B. Bueno, dale, dale. La parte B, encontrar el potencial efectivo asociado, graficar asumiendo que tiene un mínimo. Ya. Entonces, por definición tenemos que la energía es igual a un medio de la masa multiplicado por la norma de R punto al cuadrado más UDR. ¿Ya? Que es lo que habíamos visto antes. ¿Ya? Y que esto, dicho de otro modo, es lo mismo que un medio, medio de la masa multiplicado por R punto al cuadrado más R cuadrado teta punto al cuadrado más UDR. Vuelvo a repetir, componente traslacional, componente rotacional del movimiento. ¿Ya? ¿Qué es lo que uno ha ocupado toda la vida? Cuando ocupan coordenadas polares, tienen un efecto de componente traslacional y un efecto de componente rotacional. Entonces, cuando calculan la cinética, tienen cinética traslacional y cinética rotacional. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Ya? Eh, Dicho de otra forma, cinética, movimiento radial y cinética, movimiento tangencial. ¿Ya? ¿Qué viene asociada a la rotación del cuerpo? Ya. Entonces, usa, usando, usando definición. ¿Ya? L es igual a mr al cuadrado teta punto. ¿Ya? Y si se acuerdan, L por definición es esto. ¿Ya? L es esto. ¿Ya? Y esto es lo mismo que esto. ¿Ya? Porque R por teta punto igual B. ¿Ya? Eso. Entonces el momento angular viene dado por eso. De ahí tenemos que teta punto es igual a L partido en mr al cuadrado. ¿Ya? Entonces, eso lo reemplazamos después en nuestra expresión en esta de acá. Reemplazando. Ya, reemplazando tenemos lo siguiente. E es igual a un medio de la masa por R punto al cuadrado. Reemplazamos lo que tenemos acá. Eh, Más L al cuadrado partido en 2mr al cuadrado más UDR. ¿Ya? Y si se acuerdan, este término de acá es el potencial efectivo. ¿Ya? Puede que ustedes les den el potencial y no el potencial efectivo. ¿Ya? Tercer caso. Primer caso, que les den el potencial efectivo. Segundo caso, que les den la fuerza. Y tercer caso, que les den el potencial y no el potencial efectivo. ¿Ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven algo de la forma U de R igual tanto, pero no le aparece este término, asústense, porque no es potencial efectivo, es potencial. ¿Ya? Eso. Entonces ahí tienen los tres casos posibles. ¿Ya? Pero este es el segundo caso. ¿Ya? Tercer caso, échenle una mirada igual, pero ténganlo en mente, que puede darse los tres casos. Una, que les den el potencial, que les den el potencial efectivo. Dos, que les den la fuerza y ustedes calculen el potencial efectivo. Y tres, que les den el potencial, pero no les den el potencial efectivo. ¿Ya? Eso, ya.
Entonces, tenemos potencial efectivo, todo el tema. Ya, perfecto. Ya. Bueno, conocido FDR igual la definición. Está en el enunciado menos K partido en R menos lambda partido en R al cubo. Eso implica que UDR igual a que ya habíamos calculado K partido en R menos lambda partido, no lo habíamos calculado. Lambda partido en R, lambda partido en 2R cuadrado. Más C. Ya. Cuando ustedes integran una función, en general obtienen una constante. Ya, yo digo arbitrariamente así, me doy la libertad totalmente de decir, chao, no, cero. Y ustedes dirán, ¿por qué este compadre hizo eso? Si no tiene ninguna condición de orden. Porque se me dio la gana. ¿Por qué tengo esa libertad? Básicamente porque cualquier función que tenga esta forma es un potencial de esta función. Es decir, a una misma fuerza le puedo asignar infinitos potenciales, es decir, más 1, más 2, más 3, más 4, más pi, raíz de pi, etc. Ya puedo hacer cualquier cosa. Pero el punto es que sigue siendo el mismo potencial, porque cuando derivo obtengo la misma fuerza. ¿Ya? Eso. Entonces, ahí tendríamos nuestro UDR, y con ello obtenemos el potencial efectivo, que viene a ser menos K partido en R, más, menos lambda partido en 2R al cuadrado, que es estos dos términos de acá, más L al cuadrado partido en 2MR al cuadrado. Con eso tenemos el potencial efectivo. Y ahí tenemos lo que nos pedían, encontrar el potencial efectivo. Ya, y graficarlo, pucha, no es tan pedagógico preguntarles que lo grafiquen, pero si es que les interesa saber cómo se ve esa forma, mi recomendación es graficar cada uno por separado. Es decir, grafican esta función y grafican esta función. Y ven cómo se comporta. Bueno, en realidad grafican esa función. Esa. Ya, pero eso. Y de ahí lo pueden explotar. Y llegan a algo de esta forma. Que cuando ustedes llegan acá, esto es R, UF de R, llegan a una función de esta forma. ¿Ya? Que esta es como más como la del átomo. La interacción entre los núcleos de los átomos tiene como esa forma. ¿Ya? Pero eso. Ya. ¿Alguna duda hasta el momento? Acá, insisto, lo que hicimos fue definición nomás, porque acá dijimos, energía es la cinética más el potencial. Cinética más potencial. Esa es la definición de cinética. Descompusimos la cinética en su componente radial y tangencial. O dicho de otra forma, escribimos el vector R en coordenadas polares. ¿Ya? Le sumamos el potencial. Luego, ocupando la definición de momento angular, llegamos a esta expresión de acá, para teta punto. Luego, calculamos, bueno, reemplazando este término, calculamos la energía del sistema, que es esto, ¿ya? De donde tenemos que este término de acá es el potencial efectivo. Luego, calculamos FDR, integramos esta expresión. Integramos tenemos FDR que es conocido y calculamos el UDR. Luego el potencial efectivo, conocido este término, calculamos ese término, integrando el FDR. Y obtenemos el potencial efectivo. Eso. ¿Alguna duda? Una bomba muy poco tiempo, pero no puedo hacer más. Pero, insisto, échenle una mirada después al video. ¿Ya? Pero eso, ¿alguna duda? ¿Más o menos se cacha para dónde va esta cuestión? Sí, más o menos. Ya, bueno. Yo tenía un profe, se llamaba Aldo Tamburrino, profesor de mecánica de fluido, de hecho de repente todavía trabajo con él. Y él cuando estábamos en clase online, como que nadie le respondía. Bueno, igual que a mí en realidad. Pero a él nunca en clase le respondía. Y él como que en su desesperación decía como, ya vos chicos digan algo, así. Y se enojaba con nosotros, se enojaba careta porque no participaba en clase. Por eso, me acordé de mi profe Aldo Tamburrino. Si alguno se va a civil, lo van a conocer. Ya. Eh, ya, entonces, la parte C. Parte C. Encontrar el punto de equilibrio de partículas y establecer los casos límites en que es estable. Ya. Entonces,
Para encontrar punto de equilibrio, se usa potencial efectivo, no potencial a seca, ¿ya? Entonces, ahí algunas se utilizan. Acuérdense que para cuando calculan el potencial de una fuerza, o cuando calculan la fuerza asociada a un potencial, agarran el puro potencial y no el potencial efectivo. Pero cuando quieren encontrar un punto de equilibrio, y de ahí es de donde viene la utilidad de ocupar potencial efectivo, agarran potencial efectivo. Es decir, agarran todo el corcho y lo optimizan. ¿Ya? Eso. Entonces, para encontrar punto de equilibrio. Para encontrar punto de equilibrio. Se usa potencial efectivo, no potencial. Ya. Entonces, la derivada del potencial efectivo con respecto a la posición igual a k partido en r al cuadrado más lambda partido en r al cubo menos l cuadrado partido en mr al cubo igual 0. ¿Ya? Lo que hicimos fue agarrar esta expresión del potencial efectivo que habíamos calculado antes y la derivamos. ¿Ya? Y impusimos que fuera 0. ¿Ya? Ello implica que r equilibrio, esto despejándonos, llegamos a 1 partido en k, factor de l cuadrado partido en m menos lambda. ¿Ya? Eso es como la solución a esa expresión. Ya. Ya, ese es como el radio de equilibrio. Ya. Ahora, ahora hay que ver la estabilidad. ¿Cómo vemos la estabilidad? Básicamente haciendo segunda derivada del potencial efectivo nuevamente. Segunda derivada del potencial efectivo con respecto al radio es igual a k a la cuarta, factor de m a la cuarta, partido en l al cuadrado menos lambda m a la cuarta, factor de menos 2k partido en k, l cuadrado partido en m menos lambda, menos 3 lambda más 3 al cuadrado. Más 3 al cuadrado partido en m. Ya. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Básicamente agarré esta expresión y la volví a derivar con respecto al radio. Y llegué a este corcho asqueroso de acá. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Entonces, factorizando, llegamos a lo siguiente. A k a la cuarta, m a la cuarta, factor de lambda a l al cuadrado menos lambda m a la cuarta multiplicado por l al cuadrado partido en m menos lambda. ¿Ya? Eso. Esto es pura matraca, así que no me interesa como mucho este detalle. Lo que me interesa es como que sepan hacer lo que sepan hacer esto. Ya, esto es lambda en el cubo. Ya. Y llegamos a esto. Esta es la parte importante. Ahí tenemos la segunda derivada del potencial. Ya. Ahora, ¿qué es lo importante de esta cuestión? Acá, esta expresión, si se fijan, el término de arriba siempre es mayor que 0. ¿Ya? Todo claro, porque es un término a la cuarta. ¿Ya? Sin embargo, el término de abajo puede cambiar de signo. Oh, qué horrible. Bueno, no. El punto es que el término de abajo puede cambiar de signo. ¿Por qué? Si se fijan, puede, dependiendo de si este término es más grande que este, o viceversa, como una potencia impar, puede ser mayor o menor que 0. ¿Ya? Sería, no sé, como que sería más sencillo, por ejemplo, si ese término fuera a la cuarta, al tiro dicen siempre estable. ¿Ya? O siempre inestable, como pasa en muchos casos, de hecho. Pero en este caso como que depende de la relación entre el momento angular y el factor lambda, que es un término que aparece en la función, y la masa. Si por ejemplo tengo una masa gigantesca, como que tengo que tener un momento angular muy grande como para que mi equilibrio sea estable. ¿Ya? Pero eso, porque mira, si se fijan, por ejemplo, dicho de una forma, el potencial efectivo tiene esta fórmula. Menos k partido en r menos lambda partido en 2r al cuadrado más l cuadrado partido en 2m r cuadrado. Entonces, en el fondo, lo que me está diciendo esto es que yo tengo que ser capaz de vencer, o sea, de contrarrestar mis dos términos que me suman y me restan potencial efectivo. ¿Ya? Contrarrestando esos dos términos, llego a esta cuestión de acá. ¿Ya? Básicamente eso es como lo que significa. Como que yo contrarresto los dos efectos, el efecto del momento angular y el efecto de la masa. Bueno, el momento angular contiene la masa igual, pues, pero el L cuadrado, y el lambda m, ya esos dos términos. Ya, entonces, como dijimos, dependiendo de ese término, si es mayor o menor que 0, tengo estable. Ya, o bueno,
Entonces tendríamos los siguientes casos. Casos. Entonces, 1. L al cuadrado menos lambda m mayor que 0. Ya, eso implica que L al cuadrado partido en m mayor que lambda. Mayor que lambda. Ya, eso implica estable. Ya, eso es como caso claro. Ya, si es mayor que 0. Este término. Si es mayor que 0, la derivada del potencial, la segunda derivada del potencial efectivo es mayor que 0. 2. L al cuadrado menos lambda m menor que 0. Implica que L cuadrado partido en m menor que lambda implica inestable. ¿Ya? Y el último caso, L al cuadrado menos lambda m igual 0. Eso implica que L al cuadrado partido en m igual lambda, y esta cuestión diverge. ¿Por qué? Porque si este término del denominador es 0, esta cuestión se dispara. ¿Ya? Diverge. ¿Ya? Entonces, no es punto de equilibrio al final del día. Ya. Eso. ¿Hace cuánto me caí? ¿Aló? Recién, Fue hace hace muy ¿10 poco. segundos? Dando el caso 3. Ah, pero terminé, pero les mostré L cuadrado partido en m igual lambda diverge. ¿Escribí eso? No, No. en el último caso te moriste. Oh, ya. Ya, pero no se perdieron de mucho. Ya. Punto, spoiler diverge, ya. Pero, chuta, a ver. Hoy se cerró, está a lo mejor y de repente se cerró todo, weón. Ya. Ay. Ya. No. Bueno, pero eso. L cuadrado menos lambda m igual 0 implica que L cuadrado partido en m igual lambda, y eso implica que diverge. ¿Por qué diverge esta cosa? Porque básicamente este término de acá es 0. Entonces, esta cuestión, la cuestión se dispara. Sí, esto, sí, se va, así a infinito. Ya, eso. ¿Alguna duda? Oye, está re desordenado, pero espero se haya entendido el desarrollo conceptual, eso es muy importante. Ya. Y terminamos los cerebros. Ya. Ya. Así que ahora recibo dudas. ¿Algún problema que hayan tratado de resolver y todo? Estoy grabando, ¿cierto? Sí, estoy grabando. Ya veo, hice todo lo sé, no lo grabé, así como, me mato. Ya. No, pero está todo. Entonces eso, ¿algún problema que tengan? Algo. Pero, insisto, échenle una mirada a estos dos problemas, por algo se los traje, ¿ya? Como que les van a servir ambos. Yo creo que sobre todo el primero, pero el segundo igual les va a servir, sobre todo como en la parte de... Es que de hecho el control no van a preguntar ninguna de las dos cosas exactamente, sino que como... pero algo parecido, ¿ya? Ya, pues. ¿Algún problema que tengan? ¿Algún concepto de una materia que no entiendan? Porque este es el último auxiliar precontrol, así que de aquí no lo veo hasta... Rodrigo, yo Dime. tengo una duda, o sea, no una duda, es como más grande, pero es sobre si podía hacer como un mini resumen como de sólido rígido, quizás que traté de ver como la pauta del último auxiliar y no entendí mucho y y me tiene como súper preocupada y perdida. Ya, no, a ver, mecánica. Mecánica. El último auxiliar, ¿cuál fue el último auxiliar en 11? Ya. Ya. A ver, veamos qué sale. A ver. Ya. Ya, algunas definiciones en realidad. Bueno, por definición, la inercia es esto, básicamente. La integral de r cuadrado de m. ¿Ya? En una superficie. Esto es como la definición de la inercia. ¿Ya? Igual hay algunas inercias conocidas, por ejemplo,
tienen que buscar las inercias que tienen dimensión de masa y longitud, porque también van a encontrar inercias con dimensiones de longitud solamente y sin dimensión de masa. ¿Ya? Que una cosa es el momento de inercia y la otra es como que una cosa es un término geométrico y otro un término de masa. Una bola media rara. Pero al final del día es lo mismo. El punto es que pueden buscar, no sé, para algunas geometrías típicas como el círculo, cuadrado, triángulo. Y yo creo que con eso, sí, es que, sobre todo eso. Algunas cosas importantes que ustedes tienen que tener en cuenta para cuando... Tengo un mensaje. Ya. Algunas cosas que tienen que tener en cuenta en realidad es que hay algunas cosas, como primero el eje de giro. El eje de giro. Concepto, eje de giro. Ya, esto quizá mucha gente no le da mucho énfasis, pero es la parte más importante. Porque si no, como que pierde sentido físico cómo hacer esto. El eje de giro, por ejemplo, es esto. Por ejemplo, yo puedo tener, no sé, un cuadrado, por ejemplo. Pongamos. Tengo un cuadrado. Y luego girar en torno a un eje que entra al papel, digamos así. ¿Ya? Es decir, que entra a la hoja en el punto naranja. ¿Ya? Ponte tú, hacemos girar esto de esta forma. ¿Ya? Es decir, como que, no sé si jugaron a un DVD, por ejemplo, un DVD. Metieron alguna un disco, un DVD, y veían cómo giraba, así gira. Ya, gira igual. Ya. Este mismo cuerpo, por ejemplo, ya, tengo el mismo cuadrado. Pongamos. Bueno, créanme que es la misma figura. Lo hacemos girar, por ejemplo, en torno a este punto. ¿Ya? Es decir, lo que hace esta cosa es girar así. ¿Ya? Es decir, no sé, pues después llego como a ese punto, después llego como a ese punto, después llego a ese punto. ¿Ya? Ahí no dan la diferencia, pues no es el mismo giro. Este giro que este giro. Sin embargo, la figura es la misma. Para solventar esto, hay creo que fue un gringo, un alemán, no tengo idea, de apellido Steiner, que se le ocurrió inventar un teorema de los ejes paralelos. ¿Ya? Este compadre lo que se le ocurrió en el fondo fue decir como, ¿sabéis que yo puedo calcular con esta integral, por ejemplo? Puedo calcular con esta integral, o puedo ya saberla desde antes, no sé, la inercia de un cuerpo. Puede ser la inercia de un plano, de un sólido, de una línea. Eso también. Pueden tener de un plano, de de una superficie, digámoslo así, y de un sólido, con sus dimensiones respectivas. ¿Ya? Y a este compadre se le ocurrió que podía como trasladar de un eje a otro utilizando una fórmula. ¿Ya? Que ese es el teorema de los ejes paralelos. Ya. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, estoy viendo como el desarrollo. ¿Qué otra cosa importante deberían saber? La parte más importante, la fórmula. Ya, Steiner. No sé, por ejemplo, inercia con respecto a un eje arbitrario es igual a la inercia con respecto al centro de gravedad más md al cuadrado, donde d es la distancia entre los ejes. Es decir, entre el O y el centro de gravedad. Ese es el teorema de los ejes paralelos. ¿Ya? Ya, entonces, sabiendo, por ejemplo, esta, que es como por tabla la pueden sacar, ocupando la distancia al nuevo eje, por ejemplo, yo sé, no sé, esta yo la conozco, por ejemplo. Entonces, yo sabiendo esta distancia, puedo calcular la resistencia al giro, que es lo que hemos conversado en clase, que le ofrece este cuadrado a este giro. ¿Se cacha hasta el momento eso, cierto? Y esta es como la parte más importante. ¿Se cacha la diferencia Disculpa, entre esto y esto, cierto? yo tengo, lo que pasa es que tengo una duda con el tensor de inercia. O sea, como, ¿cuál es la utilidad o cuándo lo usaríamos? Ya, a eso voy, Porque, a eso voy. ah, Allá voy, allá voy. Ya, pero súper bien, súper bien. Una muy buena pregunta lo del tensor de inercia. Ya. Entonces, primero, antes de llegar al tensor de inercia, que voy a llegar al tiro de esto, uno parametriza la resistencia del giro por eje,
¿cierto? Entonces, por ejemplo, para este eje, llamémosle, no sé, pues, a ver, pongámosle, a ver, sea, qué sé yo, pues, este el eje Y, el eje X, y el eje que sale del plano, el Z. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que hicimos acá, en este bonito de acá, calculamos la resistencia al giro con respecto al eje Z. ¿Ya? Este pongámosle Z', por ejemplo. Entonces, podemos calcular la resistencia al giro con respecto al eje Z', sabiendo la resistencia al giro con respecto al eje Z. ¿Ya? Todos cachan eso. Obligando teorema de Stein. Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo calcular la resistencia al giro con respecto a los tres ejes. Con respecto al eje Z, con respecto al eje X y con respecto al eje Y. ¿Ya? Es decir, la misma figura puede tener una resistencia al giro con respecto al eje X, una resistencia al giro distinta probablemente con respecto al eje Y, y una resistencia al giro distinta con respecto al eje Z. ¿Ya? Eso es lo importante. Y ahora, entonces, una de estas cosas, uno obtiene la siguiente: inercia con resistencia al giro con respecto al eje Y, X, resistencia al giro con respecto al eje Y, resistencia al giro con respecto al eje Z. ¿Ya? Aparte, hay otro concepto que se llama, estos son son inercias calculadas en los ejes principales de inercia, pero no voy a entrar en detalle de qué significa ese término porque no viene al caso. Pero el punto es que hay otros términos también que se le denomina inercias cruzadas. IXY, IXZ y ZY. ¿Ya? Esos términos así. ¿Qué es lo que pasa? Uno, la inercia en general la puede escribir en forma matricial. De esta forma. IXX, YY y ZZ. IXY, IXZ y Z y X y Z y no. De hecho lo anoté mal, pero creo y Z y. Ah, no lo anoté bien, está súper bien. Ya. El punto está en que uno matricialmente, esta cuestión se le llama tensor de inercia, ya que es lo que preguntaba el compañero. Ahí. Tensor de inercia. También uno puede escribir en notación tensorial los esfuerzos y cosas así, pero eso ya escapa del curso. El punto es que esta cuestión de aquí se le denomina tensor de inercia. ¿Ya? El tensor de inercia está compuesto, como les dije, de estas inercias principales, digámoslo así, y también de inercias cruzadas. Sin embargo, para efectos de ustedes, 99,999% de los casos, todos los términos en azul son cero. Es decir, ustedes solamente como tensor de inercia tienen estos términos en naranja. ¿Ya? Ahora, uno se preguntará, ¿por qué yo digo el golazo de que estas cuestiones son cero? Básicamente porque estos componentes de acá, las tensiones, las inercias cruzadas en el fondo, son una forma de medir grado de asimetría respecto a un eje. Es decir, por ejemplo, yo tengo, háganse el cuento de, no sé, que tengo, no sé, escucha, no, demasiado abstracto, algo un poquito menos abstracto, que me quedó muy feo el dibujo, uno más bonito. Imagínense esto. Ya. Entonces, yo por ejemplo, lo que les comenté, yo puedo, por ejemplo, calcular la resistencia al giro con respecto a ese eje. Es decir, sería como, como no sé, y girar así, pues, girar así. ¿Ya? Girar así. Y esto se vería, por ejemplo, como, no sé, no sé si han visto las batidoras, por ejemplo, cuando uno hace un queque, por ejemplo, merengue, esas cosas, cómo giran esas cosas. Esto gira igual. ¿Ya? Ya. El punto es que eh, también yo, por ejemplo, podría calcular la resistencia al giro con respecto a este eje. O, por ejemplo, de una forma más enferma, por ejemplo, con respecto a ese eje, un eje random. ¿Ya? El tema está en que el cuerpo no es simétrico
con respecto a ese eje. Entonces las inercias cruzadas son distintas de cero. Ahora, para efectos de ustedes, esto jamás va a pasar. ¿Ya? Porque si bien tienen las herramientas como para hacerlo, es demasiado complejo. No viene al caso. No les va a aparecer esto. Y nunca le ha aparecido a nadie en ningún control de mecánica algo así. Entonces, para ustedes, bíblicamente, estos tres términos, bueno, en teoría, esos 6 términos son distintos de cero. Ya. Spoiler, esta cosa es una matriz simétrica. ¿Ya? Es decir, IXY igual IX. ¿Ya? También, detalle. Pero eso. Entonces, ustedes cuando calculan el tensor de inercia, solamente calculan los términos diagonales, que son el IXX, el III y el IZZ, que son básicamente la inercia en el eje X, la inercia que ustedes conocen, la inercia en el eje X, la inercia en el eje Y y la inercia en el eje Z. Ya estamos. ¿Ya? Eso. ¿Y para qué se ocupa esto? Básicamente porque uno puede operar matricialmente estas cosas y obtener propiedades re interesantes. Por ejemplo, eh, puedo obtener, no sé, puedo plantear la ecuación de movimiento de manera matricial, por ejemplo. Este es el tensor de inercia, un vector de ángulos, más una matriz de rigidez, por ejemplo, otro vector de otros ángulos, por ejemplo, más, qué sé yo, una matriz C por un vector de velocidad angulares, y eso igual a un forzante, por ejemplo. ¿Ya? Estos corchetes para mí son vectores, ¿ya? Y estos, o sea, estos de acá son vectores, estos son matrices, ¿ya? Si se fijan lo hago diferente para que se note cuál es vector y cuál es matriz. El punto es que para la persona que me preguntó cuál es la utilidad de esto, es que matricialmente se pueden operar estas cosas, ¿ya? Quizá, quizá no lo tengan que utilizar directamente este curso, pero en otros cursos quizá lo tengan que utilizar, ¿ya? Pero es para eso que uno le enseña esto, ¿ya? Como herramienta para futuros cursos en realidad, ¿ya? Principalmente eso. Entonces pueden plantear la ecuación de movimiento de esta forma y hacer operaciones matriciales con esto, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes quieren calcular, no sé, por la frecuencia de pequeñas oscilaciones, tienen que normalizar por esta matriz, es decir, tienen que premultiplicar por la inercia, por el tensor de inercia a la menos 1 y obtener, no sé, una operación de la forma, qué sé yo, pues, y a la menos 1, factor de K, teta, de acá esto le sacan valor vector propio, obtienen frecuencias angulares y vectores, digo, obtienen las frecuencias naturales del sistema y las formas modales, por ejemplo. ¿Ya? Es para eso. Ya por eso como que uno tiene que trabajarlo en forma matricial. Y por eso uno le enseña el tensor de inercia. ¿Ya? Pero para efectos de la prueba, ustedes van a tener que llegar a lo más a escribir esto. A lo más. ¿Ya? Igual estudienlo, porque probablemente lo van a tener que hacer. ¿Ya? Pero los términos en azul siempre son cero porque nosotros calculamos inercia, para el que le interese, inercias con respecto a los ejes principales de inercia. ¿Ya? Básicamente por eso. Entonces, como que nuestras inercias cruzadas son siempre cero. ¿Ya? Pero eso. Y si no les interesa tanto el tema, también es válido y ponen que cero al tiro, así como que golazo, así, chao. Ya. Me caí. Ya, me caí. Pero volví. Rodrigo, Dime. te iba a hacer una consulta con respecto a la matriz o al tensor de inercia. Es con respecto a... Creo que existe una propiedad que lo relaciona con el torque. No sé si podríais explicar eso, por favor. Sí, al tiro. Deja. Gracias. Pero se cacha bien lo del tensor de inercia y toda la definición de qué es. Todo eso. ¿Se cacha bien eso? Yo por lo menos lo entiendo bien. Ya, bacán. Gracias. Ya, entonces, lo que me habías preguntado tú, torque. Oh, oh, ¿qué onda? Ya. Otro concepto. Esto, ¿cierto? Esa es la expresión que me preguntaste. Sí, Ya. pero cuando tiene que ver con matrices, creo que... En forma vectorial, esto es lo mismo. Tendría como un vector de torques. No, miento, para no confundirlo. A ver, con la notación que ocupo, tendrías un vector de torques, un tensor de inercia y un vector de ángulos.
de aceleraciones angulares. Lo mismo. Es decir, tú tendrías, por ejemplo, la aceleración angular. El caso más abstracto es que esta cuestión tenga aceleración angular tanto en X, en Y y en Z. Es decir, ustedes tienen los tres ejes, por ejemplo, y su partícula, no sé, pues esté acelerando en este eje, también esté acelerando en este eje, y también esté, qué sé yo, pues, acelerando en este eje. Está acelerando en los tres ejes. Entonces ahí tendrían que considerar las tres, por ejemplo. ¿Se cacha? Ah, ya. Y daría un vector, ¿verdad? El Sí, resultado. este es un vector. El torque es un vector. Acá. El vector de aceleraciones angulares, y este es el Ya, tensor, que es una matriz. ya entiendo. Vale, gracias. ¿De dónde viene esa ecuación? La del torque igual I por teta punto punto es de acá, po, de esto. O sea, en el fondo es la generalización de F igual a M por A. F igual M por A. Si se acuerdan, esto es lo mismo que R cruz F igual a R cruz. Digo. No, bien, digo. Estoy bien. R cruz M A. Y esto terminó acá. Es lo mismo que. No. DT. Ya, pero en el fondo, como miren la generalización de la segunda ley de Newton, es lo mismo. Es como acciones externas igual a acciones internas. ¿Ya? Donde este término es el equivalente a la masa y este término es equivalente a la aceleración lineal y este término es equivalente a la fuerza. Pero para el caso 1, sólido, y aparte, giro. Ya, Rodrigo, una consulta. ¿Cómo calculamos el R en la integral y qué viene a representar la S? ¿En qué cosa, disculpa? ¿En cuál integral? Ya, de la inercia. Consulta cómo calculamos el R en la integral. O sea, no cacho como tu pregunta, ¿eh? Para calcular la matriz de inercia. Ya no, ya caché. Ya. El R de la integral, el R de la integral, este es la distancia al eje de giro, esta es la distancia al eje de giro. De giro de cada punto. Entonces, mira, dicho de otra forma, tú lo que querías, por ejemplo, es calcular, no sé, tenías un cuadrado, por ejemplo, una figura así, y tienes, no sé, este eje de giro, acá, o, digámosle, no sé, no, pongámosle, qué sé yo, cada hombro. Ese eje de giro, es decir, un eje de giro que sale del plano, ya apunta hacia arriba. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Tú para calcular, para esta forma abstracta, tú lo que haces es integrar en cada elemento, por decirlo así, y ese elemento, por ejemplo, ese elemento está a una posición R, o mejor dicho, a una distancia R. ¿Ya? Entonces eso. Después, por ejemplo, tú agarras este otro término de acá, este de acá, por ejemplo. Y este está a... Y este, por ejemplo, está a otra distancia, por ejemplo, este R1, R2, por ejemplo. ¿Ya? Y así lo haces para cada uno de los términos. Entonces, por eso integra. ¿Ya? Entonces, si te preguntas cómo es el R, en el fondo, ese R es la distancia del eje de giro a un punto arbitrario del sólido. ¿Ya? Y ahora,
¿cómo yo obtengo un punto arbitrario? Básicamente escribo directamente R y lo que hago es jugar con los límites de integración. Por ejemplo, generalmente cuando nosotros le damos una forma, no sé, pues le damos una forma como que sea dentro de todo accesible de parametrizar. Quizás, no sé, pues si lo dejan en coordenadas, no sé, pues quizás un cuarto de círculo, un triángulo, cosas así, sobre todo como figuras circulares, es lo que más se utiliza, ¿ya? Y de ahí como calculan ¿cómo se llama esto? La, la integral, pues. Es como lo que hicimos, por ejemplo, en el auxiliar, de hecho. En el auxiliar, por ejemplo, lo que hicimos fue jugar con los límites de integración. Pues si se fijan, calculamos el R cuadrado de M, hicimos cambio de área y todo el tema, y escribimos el R, en el fondo. Y integramos entre 0 y R para la componente R y entre menos pi cuarto y pi cuarto para el ángulo, ¿ya? Pero en el fondo es parametrizar eso. Entonces, no sé si me explico, pero ese R en el fondo es la distancia al eje de giro de cada uno de tus puntos del sólido. ¿Se cacha bien eso? Sí. Ya, vaya, gracias. Y otra cosa, eh, si yo describí, a ver, pero si yo describí el sólido con integrales triples, ¿cómo lo hago para ver la distancia de cada pedacito? No es como que veas la distancia de cada pedacito, ¿ya? Conceptualmente significa eso, pero matemáticamente lo que tú vas a hacer, por ejemplo, vas a tener una integral de esta forma. ¿Qué sé yo? A ver, R coseno de phi seno de teta. Seno de teta. No. De R, de phi, de teta. Bueno, me falta un R para que me calce dimensionalmente. Ya. Algo así. No, de hecho me falta por otro. Pongámosle R cuadrado. Ya. Ahí va a tener un diferencial de volumen. Eh, ya, pero el punto es que va a obtener una función de esta forma. ¿Ya? Entonces, este término de acá, en el fondo, este término de acá, ese término hasta ahí, es el R. ¿Ya? Eso es el R. En el fondo es la función que describe la posición de cada elemento. ¿Ya? Eso es, básicamente. Y tú eso lo integras en determinados límites. Por ejemplo, qué sé yo, pues, a ver, sería entre 0 y R, 0 pi, y no sé, pues, 0, 0 pi medio, para no hacer un círculo. Pero eso sería directamente. ¿Se cacha? ¿Entra Lagrangiano? No, no. ¿Por qué no tomaste el R? Ah, porque este término de acá es producto del diferencial. Eso es un diferencial. Ese, a ver, está acá en otro color. Ese es el diferencial. Pero eso, o sea, en el fondo como que lo que tú integras al final del día es toda la función, pues desde acá hasta acá, pues. Pero ese R cuadrado sale del diferencial. Y estos otros términos salen del R. Esa es la diferencia. Ya. Y acá alguien me pregunta, ¿podría explicar, si es que podría explicar la relación entre momento angular y tensor de inercia? Ya. A ver. Momento angular como tal se calcula para una partícula o para un movimiento en particular, pero claro, o sea, en el fondo sería la misma. Entiendo que debería ser como la misma definición, nunca me lo había acostumbrado así, pues, pero como esa relación así como momento angular y momento angular y ¿cómo es? Y tensor de inercia. Mm, porque claro, a ver, no sé, no me lo había acostumbrado. A ver, pensado. El torque por definición es de la dt. También tengo que torque
es igual a I por teta punto punto. Entonces la forma general que tengo de esto es el tensor de inercia multiplicado por el ángulo, por el vector de aceleraciones angulares. Entonces, en teoría, lo que yo debería hacer en este caso sería como obtener como la derivada del momento angular para cada uno de los ejes. ¿Cachai? ¿Qué me pregunto? ¿Por qué me pregunto? Ya. Bueno, el punto es que, claro, lo que uno hace acá es que se ve bien, ¿cierto? Sí. Acá, cada una de estas componentes, por decirlo así, sería, no sé, dlx dt, por ejemplo, dli dt, dlz dt. Eso tengo el vector. Tengo, no sé, mira eso, y xx, y zz. Porque tú si fuera calculado con respecto a los ejes principales de inercia, obtenemos eso. Así, θ punto punto, en torno al eje x, θ punto punto, en torno al eje y, θ punto punto, en torno al eje z, por ejemplo. ¿Ya? Pero sería eso. Pero, no sé, nunca como que he visto como una aplicación así, pero si lo queréis ver, como que es así. Rodrigo, Dime. es que en un auxiliar del año, no sé si fue del año pasado o de otro año que hiciste, explicaste un problema que tenía como que relacionar el momento angular con el tensor de inercia. Y en Sí, y cuando ¿cómo sería? Disculpa. fue el auxiliar 20 del otoño 2022. Ah, fue este año. Ah, Fue este año, pero sí. ese es el. Ya. Auxiliar 20. Pero ese también se lo subimos, creo, ¿o no? Es que no terminé de entender bien porque no hay como la explicación en el archivo, no la comprendí muy bien. Entonces no sé si podríais como explicarlo un poco Echémosle más, una mirada al tiro. A ver. por favor. ¿Me dijiste qué semestre? Otoño 2022. Exacto, sí. Ya, El auxiliar 20. auxiliar 20. Clase auxiliar 20. ¿Cuál auxiliar 20? Pero sí, el software, ya, sí. Ya. Ya, sí, pero ese se lo subí también. Se lo subí como material extra acá. Ya, pero, filo, el punto es que veamos la pauta acá al tiro. A ver, ¿cuántos auxiliares anteriores? Bueno, no se lo subí. Se lo hice ese semestre solamente por eso. Ya, entonces, veámoslo al tiro. Ya, veámoslo acá. Eh, curso.